Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de transistores. Ya. Nosotros ya hemos aprendido lo que es un diodo, ¿no? Aquí tenemos un diodo que está formado por un material, un semiconductor P y N. Y si dibujas el diodo al revés, es lo mismo, ¿no? Ahora se lo ve NP. Lo que quiero decir aquí es que al diodo solo lo crearon así, PN, porque si tú hubieras requerido hacer esto, ¿qué hacías? No creabas un nuevo diodo, sino que conectabas el diodo al revés. ¿Está entendido eso? Si está entendido, escribo OK. Tú quieres PN, pones el diodo de un sentido, y si quieres NP, no creas otro diodo, lo pones el diodo al revés. Eso es todo. Por eso solamente se ha creado uno. Listo. Ahora, lo que sucedió es que alguien dijo, bueno, ya que creamos el diodo, ¿por qué no hacemos un diodo más avanzado? Eh, algo más moderno, algo que me sirva mejor. Y al PN le agregaron, no le voy a agregar N, porque si le agrego N, sigue siendo PN, ¿no? ¿Qué le voy a agregar aquí? P, ya. Y aquí, ¿qué le voy a agregar para que sea el nuevo elemento? ¿Qué le voy a agregar aquí? ¿P o N? Escriban en el chat. N, ¿no? Muy bien. Y se creó un nuevo elemento. Ese nuevo elemento se llama transistor. Ya. Como tú puedes ver, el transistor tiene tres patitas, ¿no? Tiene tres conexiones. Ya. En el simulador tú lo vas a dibujar así. Una patita, dos patitas, tres patitas. Y el otro lo vas a dibujar así. Igual tiene tres patitas, la única diferencia es la flecha. Esto es una flecha que va de salida y acaba de entrada, ¿no? Listo. Vamos a estudiar uno de ellos. Déjame borrar esto. Ya está entendido esto. Vamos a ponerles nombres. Esto se llama base, esto se llama colector y esto se llama emisor, ¿no? Por si no me escucho bien, voy a escribir los nombres, ¿no? B de base, C de colector y la E de emisor. Ya. Entonces, la corriente del colector es la que va hacia el emisor. Vamos a buscar un dibujito. No, aquí no hay. Acá. La corriente del colector es la que va al emisor y está controlada por la corriente de base. La corriente de base es una corriente pequeña. Voy a escribir eso, ¿no? Y de colector es la que se transfiere al emisor y eso es controlada por una corriente de base. ¿Ya? Suena un poco confuso eso,
Ya, porque a mí me gusta imaginarme las cosas para entenderlas. Entonces le propongo hacer una analogía. La siguiente, mire, vamos haciendo esto. Esto es una llave de agua, ¿ya? La empresa de agua potable te está dando agua continuamente. Se supone que las 24 horas del día, ¿no? A lo mejor te me va a decir, no, en mi casa no dan todo el día, pero en teoría deberían darte todo el día el agua, ¿no? Entonces, esa agua que está aquí esperando salir, esa es la corriente de colector. Haga de cuenta que la corriente es agua, ¿ya? Y la corriente de colector no va a salir al emisor a menos que tú hagas una pequeña fuerza, haces una pequeña fuerza aquí, que sería la corriente de base, y depende de cuánto abras la llave, la corriente de colector se va a transferir a corriente de emisor, ¿ya? ¿Quién controla cuánto de la corriente de colector pasa a ser corriente de emisor? ¿Quién controla que la corriente de colector pase a corriente de emisor? Dígame quién controla eso. Controla la fuerza que le haces aquí a la llave, ¿no? Controla la corriente de base. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que la corriente de base, esta de aquí, controla cuánto de corriente de emisor sale como corriente de, a ver, ya, aquí. La corriente de base, que es la fuerza que tú haces con la mano para abrir la llave. Esta es tu mano. Esa pequeña fuerza de corriente de base, que es una fuerza muy pequeña comparado con el chorro de agua, ¿no? Es lo que hace que la corriente de colector, que es la que ya siempre está ahí esperando, ¿ya? Siempre está enviándose. La corriente de base es la que hace que la corriente de colector se transfiera al emisor, ¿ya? Tú sabes que si tienes la llave abierta a la mitad, no va a pasar todo el agua del colector al emisor, pasará a la mitad, ¿no? Si tienes abierto casi todo, va a pasar todo. Si la tienes cerrada, la corriente de base es cero, o sea, tienes cerrada la llave, no va a pasar corriente, ¿no? ¿Le quedó claro con esa analogía? ¿Sí o no? Haga de cuenta que es una llave, la corriente de colector es el agua que está enviando la empresa de agua potable con la corriente de base. Usted controla qué tanto se abre o se cierra la llave para dejar pasar la corriente de colector hacia el emisor. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Esa es la mejor analogía que yo puedo usar para entender esto. Ahora usted podrá ir al libro y leer cosas más técnicas, ¿no? Pero para mí es eso para entenderlo. Una llave, la abro con la corriente de base. Listo. Ya, ahora, vamos a borrar esto. Ya. Cada transistor está construido con una cantidad y una proporción de materiales diferentes. O sea, no todos los transistores son iguales. Entonces, todos ellos van a variar con el número beta. Es un número propio de cada transistor. ¿Dónde encuentro ese número? En la hoja técnica del transistor, ¿no? Usted mira en el manual el transistor 2N222. ¿Cuánto vale el beta? Entonces, vamos aquí
a ponerle un beta de 90, ¿no? Repito, es un número característico de cada transistor. Cada transistor va a tener un beta diferente, ¿ya? Eso. Entonces, y la otra cosa que usted tiene que aprender, la otra fórmula, o la única fórmula que creo que tiene que aprender aquí es que la corriente de colector es beta veces corriente de base. Con esta fórmula resuelve todo, ¿ya? Con esa fórmula resuelve todo. Vamos a enmarcarla, ya. Ahora, hay otra fórmula que usted la saca viendo, ¿no? Con observación la saca nomás. Como por ejemplo esta, mire. Si yo sumo la corriente de colector con la corriente de base, si yo la sumo, se unen, ¿no? ¿Qué forman? Forman la corriente de emisor. Entonces escriba eso, ¿no? Corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base. Usted la sacó viendo, ¿sí se da cuenta? Colector más base es emisor. Ahora, teniendo eso de ahí claro, usted puede relacionar la corriente de emisor con la corriente de base reemplazando esto, ¿no? Esto que está aquí lo reemplaza acá. Voy a tener que corriente de emisor, en lugar de escribir corriente de colector, voy a escribir beta veces corriente de base. Este más lo copia acá, ¿no? Más corriente de base. Y ahí puede aplicar un factor común, ¿no? Corriente de emisor es igual a beta más 1 corriente de base. ¿Ya? Ahí estoy relacionando corriente de emisor con corriente de base. Gracias a los reemplazos que he hecho, ¿no? Conclusión. Usted solo tiene que aprenderse esta fórmula. Esta fórmula de acá sale por observación. Esta de aquí sale por observación. Reemplaza la de arriba con la de abajo. Y encuentra esta fórmula de acá, ¿no? Pero la que sí tiene que memorizarse es esta de acá, ¿no? Las otras dos usted las puede ir sacando. Bueno, ¿está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Tenemos que resolver el siguiente circuito y hay dos análisis que hacer así, aquí, ¿no? El análisis de AC y en DC, ¿no? ¿Ya? En DC y en AC. ¿Ya? Ahora, el análisis en AC no lo vamos a hacer en esta clase, lo vamos a hacer en el segundo parcial, ¿no? En el segundo parcial yo creo que les voy a enseñar a hacer esto, ¿no? Si es que alcanzamos, se los enseño en el primer parcial, pero por lo general lo enseño en el segundo parcial, ¿no? Este es el que vamos a aprender, ¿no? Pero cuando usted resuelva este ejercicio de verdad, usted va a tener que hacer los dos análisis. Va primero que tener que hacer este
y después hacer esto. ¿Ya? Repito, para resolver el ejercicio hay que hacer los dos análisis, en DC y en AC. Pero por falta de tiempo, yo les voy a enseñar a hacer el primer análisis en el primer parcial y el segundo análisis lo vamos a hacer en el segundo parcial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer parcial solo le voy a tomar DC y en el segundo parcial, cuando yo le pongo un ejercicio, usted va a tener que hacer el DC y el AC a la vez, porque ya conoce todo de cómo resolver un ejercicio con un transistor. ¿Ya? Si está entendido esto, escriba sí. Hoy le voy a enseñar solo DC, segundo parcial AC, pero cuando yo le tome un examen en el segundo parcial va a tener que hacer DC y AC a la vez. Entonces, eso de que sabemos repetir, inclusive yo y mis amigos cuando éramos estudiantes, segundo parcial es todo. No creo, porque el segundo parcial no va a ser más fácil que el primero, porque tiene el doble de contenido. Ya, entonces, vamos con el DC. Vamos con el DC. Análisis en DC, ¿no? El primer punto que usted tiene que hacer aquí, ¿no? Este, los capacitores, ¿ya? Se abren o se comportan como un circuito abierto, ¿no? Eso sería mejor. Ya, los capacitores se comportan como un circuito abierto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos capacitores que usted ve ahí, vamos a abrirlos, ¿no? Circuito abierto, ya. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la entrada y la salida de voltaje la estamos aislando, ¿no? Porque como se abrió ese capacitor, esto de aquí no hace nada y esta parte de aquí no hace nada, ¿no? Así también esta parte de acá no hace nada, ¿ya? Y usted va a decir, ¿cómo es que estamos borrando la entrada y la salida, profesor? Es que cuando hagamos el análisis en AC, cuando hagamos el análisis en AC, el de aquí, ahí sí no vamos a perder la entrada y la salida, ¿no? Pero en este caso sí. En este caso, en este análisis que estamos haciendo, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto y se va a perder la entrada y la salida, ¿no? Y el circuito nos queda así como usted lo ve. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Una vez que lo tenemos así, nos damos cuenta que se está alimentando con 12 voltios continuos. ¿Cómo me doy cuenta que es continua? Porque dice VCC, corriente continua. O sea, es en DC, ¿no? Se está alimentando estos dos puntos, aquí y acá, ¿no? Está bien, ¿no? Pero para yo facilitarme el ver esto, porque usted tiene que poner el circuito lo más fácil que sea para usted. Yo creo que esto de aquí lo voy a poner aquí. Ahí se me quedó la B. Ahí está. Y lo copio así, ¿no?
copio por separado la alimentación. Y es lo mismo, es lo mismo. Lo que todas las dos unidas, a tenerlas así separadas es lo mismo. Lo único que yo gano es ver las cosas más claras. Repito, como estaba originalmente, es lo mismo que tenerlo así. Vamos a verlo. Esto de aquí es lo mismo que tener así. Solo que no me confundo o es más fácil para verlo. Ya, listo. Ahora nosotros vamos a resolver las mallas que tenemos aquí. Vamos a repasar algo. Ya habíamos hablado nosotros que en la materia de circuitos 1 tenías una fuente, tenías una resistencia. Vamos poniendo un diodo mejor. Tenías un diodo, una resistencia y cerrabas el circuito. Ya. Ahora vimos que en electrónica te dibujan esto así, ¿no? Un punto, una bolita aquí. Y esa bolita tiene un valor de 10 voltios. Un diodo que está en serie con una resistencia de 5 ohmios y va a referencia, ¿no? Este circuito equivale a este, solo que el de la derecha está escrito con menos espacio. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo así. Ya. Quiero que note lo siguiente para que no se confunda. Ponga atención. En circuitos 1, una malla partes de un lugar y llegas a ese mismo lugar. Eso es una malla. En esta materia, como este circuito que está aquí equivale al que tengo a la izquierda, tú partes desde un punto donde hay voltaje, 10 voltios, una fuente, y terminas en una referencia. Y ahí ya tienes una malla. ¿Está claro? En esta materia, para tener una malla no tienes que hacer así. Tienes que partir de la fuente y terminar en otra fuente o terminar en una referencia. ¿Está claro? Si está claro, escriba OK. Entonces aquí yo tengo una malla. Mira esta malla. Mire esa malla. Ya, ahora, siempre en la parte de la flechita, eso se llama, acuérdense que esta es la base, este punto es el colector y este punto es el emisor, ¿no? Usted tiene que tener siempre como referencia que voltaje, base, emisor vale 0,7 voltios. Ya enmarquémoslo también para que no se nos olvide que ese también es un dato. Ya. ¿Dónde está el voltaje base emisor? Está aquí, ¿no? Desde la base hasta el emisor, 0,7, ¿no? Y como le dije, yo voy a armar esta malla. Voy a sacar la ecuación de esta malla que está así, ¿no? La que está en color verde. Entonces, parto con este voltaje de aquí, 12 voltios, menos, por eso que aquí viene más menos,
menos 240. ¿Por qué corriente? ¿Qué corriente pasa por lo de 240? 240K. Escríbamelo en el chat. Muy bien, me dicen IB. Perfecto, están atentos. Sigo bajando. Sigo por acá. Dice más menos menos, de más a menos menos, 0.7. Después de pasar por el 0.7, me voy a referencia. El voltaje de referencia, este voltaje es 0 voltios. Voy a ponerle menos 0. Y como se cerró la malla, igual 0. Esa sería la ecuación. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos despejar A y B. Bueno, podemos dejarle aquí el menos, dejar el menos aquí, decir menos 12 más 0.7. Ya, lo pasé al otro lado, el 12 y el 0.7. Pero puedo también cambiar el signo a ambos lados de la ecuación. Voy a cambiar el signo a ambos lados de la ecuación. Entonces, este menos se desaparece. ¿Qué pasó? Este menos de aquí se desaparece. Este menos de aquí se hace más. Este menos de aquí se hace más. Y este más de aquí se hace menos. Le cambio de signo a todo, ¿no? 12 menos 0.7. Entonces yo ya tengo que IB es 12 menos 0.7 dividido para 240K. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? Acuérdate que si divides para acá, es como dividir para 1000. Y cuando divides para 1000 es como tener miliamperios, ¿no? Acuérdese de eso, ¿no? Acuérdese que 10 a la 3 es kilo y 10 a la menos 3 es mili. ¿Cuánto le da eso? 0.047 mili, ¿no? Entonces tenemos que IB es, según lo que ustedes me escriben, es 0.047 miliamperios. ¿Ya? Ahora, puedo no escribirlo así, me dicen, ¿no? IB para escribirlo mejor o que se vea más estético. 47 microamperios. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí es lo mismo, ¿no? Porque mili es 10 a la menos 3. Y aquí le he movido 3 lugares más a la coma. Y micro es 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces le digo que usted a lo mejor me va a ver a mí poner 47 microamperios. Pero es lo mismo si a usted le sale 0.047 miliamperios. ¿Ya? Ya, entonces, si está entendido, esta parte hasta aquí, escribo OK. Si tiene alguna duda, pregunte.
Ya, bueno, entonces, con todo este análisis, ya sabemos cuánto vale la corriente de base. Voy a rescatar el valor de la corriente. Ay, déjeme, de aquí está. Lo voy a rescatar, lo voy a poner acá y voy a borrar todo esto que está aquí, ¿no? Usted ya lo tiene copiado y además lo voy a tener en el video de esta clase. Yo necesito espacio. Ya. La otra malla con la que vamos a trabajar es esta. Es esta, mire, estudiantes. Vamos a trabajar con esta. Vamos a escribir los valores de la malla, ¿no? Empezamos con 12, positivo, menos 2.2K. ¿Por cuál corriente? 2.2K. ¿Qué corriente tengo que multiplicarle a 2.2K? Escríbalo en el chat. Y C, ¿no? Perfecto, muy bien, están atentos, ¿no? Y C. De más a menos menos, de más al menos menos BCE, ¿ya? Menos cero, ¿no? Porque llegué hasta de acá, ¿no? Menos cero, igual cero porque cerré la malla, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el voltaje BCE. El voltaje BCE es un voltaje muy importante aquí en el transistor. Vamos a encontrarlo. BCE es igual a 12 menos 2.2K por IC. No sabemos cuánto vale IC para reemplazar, pero sí sabemos que IC, mire, mire acá. Ahí está, ¿no? Sabemos que IC es beta veces IB. Entonces, IC es, o borrémoslo, ¿no? Vamos borrándolo. Usted va a escribir otra vez toda la línea completa, pero yo solamente le voy a... se borró todo esto. Ya. En vez de poner IC, voy a poner beta veces IB. ¿Ya? Pero tengo otra incógnita que es beta. Pero yo sé que beta vale 50 y el valor de IB yo ya lo encontré anteriormente, ¿no? Ya, entonces ahora puedo reemplazar todo eso, ¿no? Se está multiplicando el 2.2K por 50 por 47 micro. Ya, 12 voy a restar de todo eso y usted me va a decir cuánto le salió el BCE. Ya, listo, entonces eso nos sale 6.83. Ya. Ahora, el BCE
me dice cómo está funcionando el transistor. Repito, el BCE me dice cómo está funcionando el transistor. ¿Ya? Vamos a interpretar lo que me está diciendo el BCE. Déjame borrar todos los garabatos que he hecho. Ahí, ya. El transistor tiene tres formas de funcionar. Corte, saturación, región activa. Ya. En muchos de los circuitos que ustedes hicieron en el semestre pasado, han usado al transistor como un switch. ¿Se acuerda? Que prendía o apagaba un foquito, o prendía, apagaba un buzzer, o prendía y apagaba un parlante. ¿Se acuerda? Ya. Repito, en muchos de los circuitos que usted ha hecho en la materia anterior, ha usado el transistor como un switch controlado por una corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, sí, o sea, sí está consciente que el transistor lo puede usar como un switch. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de esas partes está funcionando como un switch, no? Estas dos que están aquí, corte y saturación, son las que lo hacen funcionar como un switch, porque el transistor conduce o no conduce. El transistor está conduciendo o no está conduciendo. Entonces, por eso es que le funciona como un switch con esas dos. Y en la parte que está acá atrás, en la última, la radiación activa, está funcionando como un amplificador. Se lo voy a anotar. Esta de aquí está funcionando como un switch, ¿no? Abierto, cerrado, ¿no? Switch. Y aquí en región activa está funcionando como un amplificador. Ay, amplificador. Ya. ¿Entendido? En corte y saturación está funcionando como un switch. O sea, se va a abrir y se va a cerrar. Y en región activa se está funcionando como un amplificador. Ya. Vamos a entender qué quiere decir esto. Si está funcionando como un switch, en un momento tiene que estar cerrado. O sea, ¿qué quiere decir cerrado? Quiere decir que, déjeme coger aquí un color rojo. Cerrado quiere decir que todo se hace un corto aquí. Como que toda la corriente del colector pasa al emisor. ¿Ya? Funciona como un corto, que toda la corriente del emisor, este, toda la corriente del colector va al emisor. Toda la corriente del colector va al emisor. ¿Ya? Eso es cuando está conduciendo completamente, como funciona como switch cerrado. Y si funcionara como circuito abierto, ¿cómo quedaría esto? El circuito abierto quedaría así. Como un circuito abierto, ¿no? Obviamente. Ya. Entonces, de acuerdo a ese análisis, vamos a ver cómo me quedaría esto en ambos casos, ¿no? Si estuviera como un corto. Si esto fuera un corto, ¿cuánto valdría el voltaje VCE? El voltaje en un corto, ¿cuánto es? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Que VCE debería valer cero si estuviera funcionando como un circuito cerrado, como un corto. Si estamos de acuerdo, escribo OK.
Repito, si este transistor estuviera funcionando como un corto, como un circuito cerrado, como un switch que se cerró, debería darme que el voltaje VCE fuera cero. Si está entendido, escribo OK y caso contrario pregunto. Ya. Pregunta, ¿mi VCE está cercano a cero? El VCE que me salió a mí con los números, ¿es cercano a cero? Responda en el chat. No, ¿verdad? No, no es que me salió 0,005, 0,02, no. Son 6 y pico, está bien alejado de cero. Entonces, no está en corte, mire cómo le está hecho corte. Ya. Vamos con saturación. Saturación es como que no está, es como que está abierto el transistor. Si está así el transistor, ¿cuánto vale la corriente IC? La corriente IC, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Porque se abrió, ¿no? Se abrió más adelante. Se rompió un puente más adelante, no pueden avanzar los carros. ¿Ya? A menos que nos tiremos al precipicio. Entonces, ¿estamos de acuerdo que IC vale cero si es que el transistor está como un switch abierto? Si estamos de acuerdo con eso, escriba así. ¿Ya? ¿Cuánto es la caída de voltaje en esta resistencia? Aquí, la caída de voltaje en la resistencia RC. ¿Cuánto es la caída de voltaje ahí? Es IC para 2.2, ¿no? Por 2.2K. Pero como IC vale cero, toda esa caída de voltaje vale cero. Si estamos de acuerdo con eso, escribo OK. Cuando yo le mido un voltaje a una resistencia y el voltaje me sale cero, ¿qué quiere decir? Que esa resistencia está paralelo ¿a quién? Cuando usted le mide voltaje a una resistencia y el voltaje le sale cero, eso es casi como que le está midiendo el voltaje a un corto. Esto es como que esta resistencia no está, sino que está un cable, ¿sí o no? ¿Por qué le pongo un cable? Porque el voltaje en un corto es cero, ¿no? ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escriba así. Si no, pregunte. Cuando yo tengo algo que le mido el voltaje y me da cero, yo lo puedo reemplazar por un corto. Porque el voltaje en un corto es cero. Acuérdese de eso. A ver, respondan sí o pregunten si tienen alguna duda. Ya. Yo quiero el voltaje VSE, ¿no? Imagínense que para sacar el voltaje VSE, bueno, valía cero en el anterior caso, ¿no? Ya. Suponte que yo tengo un multímetro donde quiero el voltaje VSE. El voltaje VSE voy a medir el voltaje en C con el cable rojo y con el cable negro voy a medir en el E. ¿Cuánto me marcaría ese multímetro? Escríbamelo en el chat. ¿Cuánto debería marcar ese multímetro tal como lo ve ahí? 12 voltios, ¿no? 12 voltios debería marcar. Estás midiéndole 12 a cero, te va a marcar 12, 12. ¿Está entendido que marca 12? Si está entendido que marca 12, escriba OK. No hay corriente, pero sí hay voltaje, pues, porque estás midiéndole con un cable en el 12 y con otro cable en el cero, te va a marcar 12.
Ya. Mi pregunta es, ¿mi voltaje colector emisor está cerca al 12? ¿Sí o no? Cerca al voltaje de allá si es que estuviera abierto. No, no está cerca, no, porque es 6. Que estuviese, que fuera 11.99, 11.98, estás como cerca, ¿no? Pero este de aquí no está cerca. Entonces tampoco está en saturación. Y cuando algo no está ni en corte ni en saturación, está en región activa. ¿Ya? Ahora, hasta aquí entendido, ya hemos analizado el voltaje colector emisor, lo que me dice del transistor. El transistor está en región activa, se está usando como amplificador. ¿Ya? Si está entendido hasta aquí, escribo OK. Si no, pregunte. Bueno, ya tengo la corriente de base. Vamos a sacar todo lo que más podemos sacar de aquí. Corriente de colector. ¿Cómo sería esto? Usamos la fórmula de acá. Beta que vale 50 por 47 microamperios, ¿no? Solo hemos reemplazado usando esta fórmula. Corriente de emisor, mire, aquí está, corriente de emisor. Si quiero corriente de emisor, voy a coger y lo que me da aquí con la calculadora, lo pongo aquí y lo sumo a corriente de base, que es 47 micro, ¿no? Ya tengo las tres corrientes. Hasta ahí entendido. Si está entendido, hasta ahí escribo así. Tenemos las tres corrientes. Es cuestión nomás de usar la calculadora. Ahí están los pasos. Bueno, seguimos con el voltaje, los voltajes, ¿no? Vamos acá, ya que está entendido, vamos acá, ¿no? Voy a borrar esto, porque usted ya lo notó. Voy a dejar el circuito como estaba, ¿no? Ya. Usted tiene que darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, aquí está voltaje base. Perdón, voltaje colector. Voltaje colector BC. Aquí está voltaje emisor. Y aquí está voltaje base. Puede que a usted le pidan alguno de esos tres voltajes. Vamos a sacarlos todos, ¿no? Supone que te pidan voltaje colector. Vamos a hacer esta malla desde aquí hasta acá. Mire, bien clarito está, ¿no? Vamos a empezar desde el 2 y vamos a terminar en BC. Entonces, empezamos 12 voltios positivos menos 2.2K por IC. Menos el último voltaje, ¿no? Antes poníamos menos 0 porque era referencia, ahora vamos a poner menos BC. Como ya cerramos la malla, igual 0. Y aquí podemos despejar y encontrar el voltaje BC, porque el voltaje BC va a ser igual a 12 menos 2.2K por el IC, lo que nos salga aquí, ¿no? Lo que nos salga aquí
Escribamos aquí IC, ¿no? Por el IC. Lo que nos sale de aquí lo reemplazamos acá y ya podríamos sacar el voltaje colector. ¿Entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya, vamos con el voltaje de emisor. ¿Cuánto le da el voltaje de emisor? Facilito verlo ahí. Usted el ojo, ¿cuánto me dice que da eso? Bueno, para que no se confunda, empezamos con el BE, ¿no? Empezamos de aquí y nos vamos por acá abajo, ¿no? BE positivo menos 0 porque terminé en 0. Todo esto es igual a 0 porque cerré la malla. Entonces, conclusión, voltaje emisor da 0. Ya. Usted también pudo haber visto de manera rápida de la siguiente manera, ¿no? Y estando ahí, usted puede darse cuenta que directamente el BE vale 0 porque está conectado a referencia. ¿Sí lo puede ver? Sin haber hecho lo que yo hice. Si está entendido, escriba así. El BE vale 0 porque estás midiéndole en referencia. Fin. O hacer lo que yo hice. Si es que no se daba cuenta. Ahora vamos con el último. Ya. Vamos a resolver ese. 12 menos 240K por IB. 240K por IB menos el último voltaje, ¿no? Siempre va a empezar usted con el primer voltaje que elige positivo y el último voltaje que elige va a ser menos. Menos voltaje de base. Como terminamos la malla, igual 0. Ahora vamos a despejar voltaje de base. Voltaje de base es igual a 12 menos 240 K por IB. ¿Dónde está el IB? El IB es 47 micro, ¿no? Y ya tiene los tres voltajes. BB, BC y BE. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Qué pasa si le piden una combinación de voltajes, no? Ya. Voltaje colector emisor. Usted ya encontró el voltaje colector emisor, ¿no? Eso nos dio 6 punto algo, ¿no? No me acuerdo cuánto les dio. Anota ahí cuánto les dio porque ya lo borré. 6,83. Ya. Pero si tú no hubieras sabido que voltaje colector era 6,83, lo pudiste haber encontrado de la siguiente manera. Voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos voltaje emisor. ¿Ya? ¿Y dónde están esos de ahí? Acuérdate que tú ya tienes todo, ¿no? Voltaje emisor vale 0.
Y voltaje colector da esto, ¿no? Tú los reemplazas y yo hubiera sacado el voltaje colector emisor de otra forma. Es más, si tú lo sacas así, si tú reemplazas eso, tiene que coincidirte y darte un valor cercano a 6,83. ¿Entendido eso? Ok, no, ya. Vamos con el voltaje. Imagínate que a alguien se le ocurra pedirte el voltaje base emisor. Bueno, el voltaje base emisor ya lo tienes, ¿no? Es este que está aquí, 0,7. Pero si quieres sacarlo de otra forma, ya sabemos que es 0,7, ¿no? Pero podría sacar el voltaje de base menos el voltaje de emisor y restarlos, ¿no? ¿Dónde están esos? Están acá, ¿no? Voltaje de emisor y el voltaje base está acá. Los restas nomás. Si alguien te pide, este de, así, este de aquí no está en ningún lado, que sería voltaje base colector. Es un voltaje de acá, mire, desde la base hasta el colector. ¿Ya? Entonces es sencillo, tú lo que tienes que hacer es separarlas, ¿no? Voltaje de base menos voltaje de colector. Y esos voltajes, recuerda que tú ya los sacaste, ¿no? Aquí está el voltaje de base y aquí está el voltaje colector. Los reemplazas y ya está. Si te ha entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.